vivimos en un mundo en constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos con 4 minutos de la tarde, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Gracias por estar con nosotros en este espacio en el que procuramos análisis, debate, aprender mucho. Además es un espacio que desde su creación en abril del año anterior nos ha permitido, en marzo, sí, me corrió un mes, nos ha permitido descifrar un montón de matices, como tiene el nombre del programa, de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Está hoy nuestra productora con nosotros, Isel Martínez. Isel, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a las personas que nos siguen a esta hora. Hoy, cargados de informaciones que llegan desde fuera de Costa Rica, con estos atentados que se han dado en Francia, muy lamentables, una ola de violencia increíble y que para muchos medios internacionales es la peor crisis luego de la Segunda Guerra Mundial. Sí, hay una... Vamos a ver, Francia tiene una historia muy interesante, pero además es tremendamente dolorosa y llena de valentía de los propios franceses. En la Segunda Guerra Mundial, lo decíamos el otro día, el ejército de Hitler llega hasta París, conquista Francia, y es un general en ese entonces tachado de desobediente, que se le hizo la corte marcial, que es de Gaulle, que lo echan, digamos, él logra huir de Francia, llega a Londres y desde Londres empieza a armar una resistencia para recuperar París, y lo hace por supuesto de la mano de los aliados. Está la valentía de este señor, que el aeropuerto de París lleva su nombre. Esto por un lado. Después vive una época muy caliente de protestas estudiantiles, es cuna de hecho de grandes intelectuales costarricenses, Francia, y se suma Francia, por supuesto, a los ataques recientemente contra el Estado Islámico. Sí. Y esto genera algunos datos muy interesantes que han surgido hoy, porque hoy Francia ha tenido que enfrentar 3 tomas de rehenes, solo el día de hoy. En la mañana, y en este orden, los sospechosos de ingresar al semanario Charlie Hebdo, donde mataron a 12 personas, uno de los sospechosos se entregó esa misma noche. Los 2 hermanos que quedaban emprendieron una huida y la policía francesa generó una cacería de 80.000 efectivos atrás. Esta mañana lo logran ubicar en una imprenta, ¿verdad? Y en datos que se dan a conocer después del asalto policial, donde mueren acribillados por la policía, los medios de comunicación habían acordado en Francia no dar a conocer estos datos. Bueno, resulta que un medio francés logró llamar por teléfono a los secuestradores, le contestaron y les dieron una entrevista en media crisis. Y los hermanos les confirman que ellos pertenecen a Al-Qaeda, pertenecen a Al-Qaeda en Yemen, que habían logrado vengar a su profeta en el asalto a Charlie Hebdo y que estaban dispuestos a convertirse en mártires. Y hay un detalle, todos dijimos que tenían un rehén, efectivamente había una persona dentro de la imprenta, pero después se da a conocer que ellos no sabían que tenían el rehén. El rehén estaba, digamos, la persona que quedó adentro quedó escondida, él se escondió durante todo el operativo. Salen estos 2 hermanos disparándole a la policía, y la policía es la que repele, les dispara y fallecen estos 2 hermanos. En un proceso paralelo, ayer se da una balacera en París, donde una policía muere. Primero empiezan a investigar si son 2 hechos relacionados. Efectivamente, digamos, los 2, un sospechoso y una sospechosa del tiroteo de ayer, estaban ligados con estos hermanos, y hoy secuestran un supermercado judío. En este supermercado judío entra también la policía, acribilla al principal sospechoso. La muchacha logra huir saliendo junto con los rehenes, está en fuga de hecho en este instante.
otro medio logra vía telefónica contactar al secuestrador adentro y el secuestrador le dice que es miembro del Estado Islámico, ya no de Al Qaeda en Yemen. Que recordemos que el Estado Islámico tiene sus orígenes de Al Qaeda, eso es algo muy importante que contextualizar, y que también se ve un poquito de las repercusiones que ha tenido todo este movimiento yihadista, claro, pero no solo en esa parte de Oriente Medio, sino ahora en Europa. Pero el Estado Islámico considera Al Qaeda muy suavecito. Sí, ese es el problema. En sus manifestaciones, pero tenés razón, aquí lo fundamental es que Francia, que tiene que ir a Siria junto con Estados Unidos a bombardear el Estado Islámico y a Irak, es la primera vez que un miembro del Estado Islámico ataca en territorio europeo. Porque recordemos que ya los europeos se han visto afectados por toda esta iniciativa yihadista cuando se dieron las decapitaciones, pero nunca habían irrumpido en ningún territorio europeo, como lo hicieron ahorita. Exactamente. Y entonces, bueno, terminan todo el operativo completo con 3 terroristas fallecidos a manos de la policía, una terrorista en fuga, 4 rehenes muertos lamentablemente en el supermercado, y terminan 50 horas de terror en Francia. Justo en ese instante se da un asalto a una joyería en París, un asalto fallido, y se mantienen como rehenes en una situación que presumiblemente no tiene nada que ver. El presidente François Hollande hace una conferencia de prensa después, advirtiendo que Francia no ha logrado terminar con las amenazas terroristas, y segundos después el presidente Obama hace otra declaración felicitando a las fuerzas policiales francesas, pero por supuesto mandándoles el mensaje de condolencias a las familias y al pueblo francés. Esto es, digamos, lo que pasa en Francia con este tema. En otro tema de las últimas horas que ha sido portada de los medios de comunicación, ayer algunas agencias internacionales decían que Cuba había hoy convocado una conferencia de prensa en horas de la mañana, medios cubanos e internacionales, en medio de rumores que no han dejado de ser eso, rumores sobre la muerte de Fidel Castro, que no ha sido visto ya hace un año. Y hay un elemento ahí que le mete un poco de pimienta al asunto, Isel, y es que el 1 de enero se celebró el aniversario de la Revolución Cubana. Normalmente se celebra con un desfile enorme. Este año Raúl Castro decidió celebrarlo en el cementerio de La Habana. Sí, y también hay otra cosa que la gente esperaba ver a Fidel, fue en el momento en que se anunció que se iba a restablecer las relaciones con Estados Unidos, que fue un momento donde también empezó, quizás ahí fue donde empezó a cuestionarse un poquito sobre si en realidad vive o no vive el expresidente de Cuba. Sí, bueno, sí. Ahí esos son, pero después Cuba niega que haya convocado a ningún medio hoy de comunicación a conferencia de prensa. Esto pasa en el campo internacional. En Costa Rica, Wendy's anuncia que sale del país, 110 personas se quedan sin empleo. Y en el campo político surgen novios ya para la presidencia de Liberación Nacional. El candidato del arismo es Francisco Antonio Pacheco. Don Francisco Antonio Pacheco, que ya fue presidente de Liberación Nacional, alguien muy cercano a los hermanos Arias, fue presidente de la Asamblea Legislativa durante los 4 años de la presidencia de don Oscar, fue presidente en ejercicio durante la presidencia de don Oscar en algunas ocasiones. Después José María Figueres Olsen es el otro candidato. Ayer él visitó a Oscar Arias, según el diario La Nación, y le comunicó sus intenciones de ser presidente de Liberación Nacional, y se reunirá mañana con los alcaldes liberacionistas del país, y un tercer candidato, don Fernando Berrocal. Sí. Así es que ahí están los 3 candidatos. Hay también candidatos a la Secretaría General de Liberación Nacional, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Está caliente, empieza a calentar la política otra vez. Interesante la postulación de don Francisco Antonio Pacheco. Para muchos es una persona muy conciliadora, porque sí, muestra de ello fue lograr ser presidente de la Asamblea Legislativa por 4 años consecutivos. No recuerdo antes de él cuándo fue la última vez, nunca, o si en algún momento se había dado eso, pero siempre las votaciones, bueno, una mayor parte de los periodos legislativos en ese momento se dieron de forma eficaz, y probablemente él sí tuvo que haber mediado mucho, y gracias a ello fue presidente durante los 4 años. Es la única vez en la historia republicana, pero sobre todo después de la Constitución del 49, que una sola persona 4 años seguidas es presidente, digamos, durante todo el periodo constitucional de la Asamblea es presidente, y además le tocó una agenda muy fuerte, que era la aprobación del Tratado de Libre Comercio, sí, y después, por referéndum, después del referendo vinieron los 13 proyectos de implementación del TLC que don Francisco, pues para sus intereses y el de su partido, sacó bien. Pero sí, bueno, ese es el panorama. Vamos al tema de fondo hoy en Matices. Ayer se dio la emergencia del catamarán,
con lamentablemente 3 personas fallecidas. Sin embargo, de lo malo que significa eso y de la tragedia hay que resaltar cosas buenas. Hubo un impresionante proceso de rescate de las autoridades costarricenses, la Fuerza Pública, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Dirección Nacional de Guardacostas y los cuerpos de socorro, el Cuerpo Bombero, la Cruz Roja, sí, los yates privados que ayudaron. Ayer lo hablaba en la noche con algunos conocidos. Cuando un ferry se vuelca en Asia, que tenemos muchas noticias de esas, es una enorme cantidad de fallecidos, ¿verdad? En Costa Rica, con un vuelco de este tipo, con 100 personas, que haya 3 personas fallecidas, es, dentro de todo lo lamentable, digamos, un proceso de rescate muy grande. Pero estos son los momentos en que nos sirve precisamente para hablar del equipamiento que tienen las fuerzas de seguridad y de ayuda en nuestro país, porque cuando se compran patrullas, cuando se compran helicópteros, la gente empieza a criticar que cuánto se gastó en la patrulla, cuánto se ganó en el helicóptero, y resulta que, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo el único helicóptero en Costa Rica con capacidad de rescate era de una empresa privada, y había que depender de que la empresa privada les prestara o les alquilara en algunas ocasiones este helicóptero. De hecho, una ocasión que ese helicóptero se estrelló, perdió las hélices, estaba en proceso de reparación y durante un tiempo nos quedamos sin helicópteros de ayuda, que tuvieron que venir a las emergencias helicópteros de Colombia sí, a ayudarnos. Es por eso que hoy está doña María Fulmen Salazar. Sí. Hay gente que solo dice María Fulmen, pero es María Fulmen Salazar con nosotros, viceministra de Seguridad Pública, ministra en ejercicio. Doña María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y con la audiencia que los atiende en sus programas. Y de verdad, primero empezar diciendo que para el gobierno, para este ministerio, es muy lamentable el fallecimiento de estas 3 personas, un abrazo solidario a sus familias, y bueno, como ustedes bien decía, iban en ese embarcación 109 personas y bueno, lamentamos, como decía, el fallecimiento de estas 3, pero logramos el rescate de 106 personas que hoy están sanas y salvas en sus hoteles o ya de regreso a sus países. Sí, quedaba ayer conforme íbamos hablando con usted, mientras se desarrollaba esta emergencia en vivo, empezaban a surgir las dudas, ¿verdad?, propias de una emergencia de este tipo. ¿Qué fue lo que pasó? Primero se dijo que había un incendio, después no había un incendio, después había desaparecido, después se lograron ubicar bien, si había viento, si no había viento. Doña María, ¿cuáles son, digamos, ya los elementos ya en frío hoy que podemos establecer de lo que pasó ayer? Tal vez cronológicamente, el catamarán, bueno, la embarcación es más fácil, creo, sale con estas 109 personas. ¿Y qué es lo que pasa de lo que han podido reconstruir? Bueno, todavía el proceso de análisis está en camino, ¿verdad? Hoy por hoy lo único que podemos decir con toda certeza es el proceso de rescate, de salvamiento que se hizo de las personas, ¿verdad? Y de la búsqueda que se hace de ellas. Eso es, digamos, de lo que podemos hablar con certeza. Como se dice, siempre es más fácil hablar de lo que ya pasó, ¿verdad? Pero hoy empieza el análisis de cada uno de los cuerpos de rescate que participó, ¿verdad?, de las instituciones del Estado que participaron también, y bueno, se inicia también el proceso de investigación que tiene que ver con la parte ya penal, etcétera, que eso le corresponde a otras autoridades, ¿verdad?, y al Poder Judicial. Efectivamente, ayer nosotros y personalmente recibí la alerta, el llamado de una persona que nos dice que se está hundiendo una embarcación que lleva, y en ese momento de lo que se me dice es que son 99 personas. Esa llamada, discúlpeme, para ir complementando datos, es una llamada al 911. Es una llamada que me entra a mí directamente. ¿A usted? Directamente al celular. En realidad no puedo señalar de quién, pero a mí me entra directamente al celular, tanto que yo como dudo de la cosa, pero como corresponde inmediatamente llamo al guardacostas para ver si saben de algo y al Servicio de Vigilancia Aérea para ver si ellos han recibido información, y me dicen que no, pero inmediatamente acordamos que se desplacen embarcaciones y el helicóptero. Doña María, ¿usted no sabe quién la llamó? No. No, la llamaron al celular. Me llamaron al celular, efectivamente, al celular personal. Bueno. Qué bien, eso es parte de la solidaridad sí, que este país ha exhibido siempre, y que ayer
como hemos dicho en otras oportunidades, quedó muy claro. Pues entonces, ya trasladamos, tanto como les decía, aeronaves como embarcaciones, ¿verdad? Y muy rápidamente, como indican los protocolos internacionales, el guardacostas hace un llamado a todas las embarcaciones que están cerca, dando más o menos las coordenadas que habíamos recibido, ¿verdad? Porque teníamos la información primero que había salido de la Marina de Los Sueños, pero luego quedó claro que no había sido de ahí, ¿verdad? Y que se dirigía a Isla Tortuga. Entonces, por el tiempo que nos decían que había salido el catamarán, más o menos sí, tenían establecido el lugar, y entonces se acercan tanto un buque mercantil que andaba por ahí como otras pequeñas embarcaciones que estaban ahí, y gracias a este llamado, gracias a la cooperación de estas pequeñas y grande embarcación que andaba por ahí, podemos hoy exhibir la cifra de 106 personas a salvo. Efectivamente, a partir de ahí ya trabajamos arduamente en coordinación, y esto hay que mencionarlo porque yo creo que el éxito de esta actividad se debe a la atención inmediata del llamado que hace Guardacostas y Servicio de Vigilancia Aérea, a la participación de los cuerpos de rescate, a la participación de la sociedad civil, y en este caso también de la empresa privada que acude en forma coordinada, respetuosa, al llamado que se hace, y se le permite, o como así se espera, que el Ministerio de Seguridad coordine, pero todo el mundo en la mejor disposición. Yo creo que el éxito que se tuvo en este trabajo, repito, lamentando la muerte, el fallecimiento de estas 3 personas, pero el éxito de poder salvar 106 personas, creo que está en no solo enviar una alerta muy rápida, sino en la atención del llamado que se hace. Es impresionante que haya recibido una llamada a su teléfono celular personal, alguien alertándole. Salen las lanchas, salen las avionetas, supongo, del Ministerio de Seguridad Pública sobrevolar, el helicóptero, se llama por radio, hay barcos privados, mercantiles que vienen, que dicen, sí, efectivamente esto pasa. Doña María, usted tiene la ventaja, o yo tengo la ventaja al entrevistarlo a usted, que usted ya estuvo en el Ministerio de Seguridad Pública en 2004 como viceministra, del 2002 al 2006 como viceministra de Seguridad Pública. Entonces usted conocía la realidad en ese instante y conoce la realidad ahora. Ayer cuando a mí me decían, es que van saliendo los guardacostas, yo me imaginaba aquellos buques enormes, ¿verdad?, que teníamos antes, que ciertos son muy útiles, pero se mueven muy despacio. Y pensé en la buena decomiso o comiso ya de las lanchas al narcotráfico, que son las que permiten, digamos, desplazarse más rápido. ¿Me podría contar un poco de este desplazamiento, si efectivamente es así? Porque guardacostas tienen la Juan Rafael Mora, por ejemplo, enorme, pero se mueve muy despacio. Pero también tenemos lanchas rápidas, ¿verdad? Efectivamente, aunque nuestras lanchas estaban en Punta Arenas, duraron alrededor de 25 minutos en llegar al lugar de los acontecimientos. Efectivamente, hay lanchas que son grandes y lentas, pero también tenemos ahora lanchas rápidas con las cuales estamos enfrentando tanto la pesca ilegal como el narcotráfico, ¿verdad? Y esto, bueno, nos permitió ser parte del éxito de esta emergencia de ayer. A mí me llama la atención el detalle que usted nos acaba de dar sobre que fue usted la que recibió la alerta de lo que estaba pasando a su celular personal, pero en este caso, ¿qué filtros se aplican? El filtro es que probablemente muy pocas personas tienen acceso a su número de teléfono, pero si hubiese sido una alerta diferente hacia otra persona, ¿qué filtro se hubiera utilizado? Bueno, el asunto es que, esto lo que indica es que desde este gobierno estamos con los teléfonos abiertos, en la mejor disposición de atender llamadas y dejarnos de ser teléfonos personales para ser teléfonos que la gente puede accesar cuando así lo necesite. Esa es una cosa. Y la otra cosa, hay que decir que también otros cuerpos de rescate recibieron las llamadas. Yo en este momento no sé si simultáneamente o no, porque como les digo, todavía no hay un análisis post
operativo que se va a hacer desde Casa Presidencial, donde se van a convocar las instituciones del Estado y los cuerpos de rescate que participaron, ¿verdad? Por supuesto que ante una situación de esas hay vidas de por medio, y entonces inmediatamente alertamos a los servicios que en este caso, como el de guardacostas y el de vigilancia aérea, les corresponde, ¿verdad? Y por supuesto que también Fuerza Pública, los oficiales que trabajan en tierra se desplazaron inmediatamente por si era necesario el traslado de personas impactadas de física o emocionalmente sobre el asunto. Se hizo un puente aéreo, ¿verdad? Para si era necesario trasladar la gente, y que estuvieran patrullas y ambulancias esperando para el traslado. Se coordinó inmediatamente con los hospitales de la zona, tanto de Quepos como de Punta Arenas y el Hospital México, para que en caso de que fuera necesario se rescatara a la gente y se hiciera traslado. Teníamos helicópteros dispuestos a eso, y bueno, también hay que señalar que los helicópteros y las lanchas estuvieron a la expectativa hasta las 5 de la tarde, porque no teníamos claro cuánta gente había abordado el catamarán, ¿verdad? Se manejaban diferentes cifras durante el transcurso del día. La empresa no dio el dato exacto desde el primer momento, entonces se especuló incluso que había 4 personas. Sí, que al final entiendo eran las que ya estaban ahí. Las que estaban ahí, exacto. Y bueno, a la altura de las 2, 3 de la tarde, incluso se amplió el radio de acción de búsqueda, porque no teníamos claridad de cuántos personas habían, como decía, embarcado, y entonces hasta que tuvimos la certeza de la información brindada por la empresa y que ya todas las personas habían aparecido, suspendimos la búsqueda de la gente. Doña María, usted estuvo también como viceministra en el secuestro de Monteverde en 2005. Cuando se hizo la revisión posterior al secuestro de Monteverde, una de las críticas había sido que había una difusión muy grande en los mandos, ¿verdad? Nadie sabía si era el fiscal general el que mandaba en esa situación, o el ministro de Seguridad Pública, o el director del OIJ, o el director de la DIS, ¿no? Entonces después se hizo una comisión, de hecho creo que se hizo un reglamento, un decreto que establece este orden. Ayer, entiendo, se activa el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, apenas pasa esto. ¿Quién es el que asume toda, digamos, la operación? Están todos los cuerpos de socorro, pero ¿quién es el que decide cómo administrarlos? ¿Quién asume el mando en estas situaciones de emergencia? Bueno, digamos, normativamente establecido y de acuerdo a los protocolos, esto se hace desde Casa Presidencial, ¿verdad? Ahí está el COE, donde están todas las instituciones que tienen que ver con la atención de una emergencia natural, etcétera, ¿verdad? Esa es una parte, pero bueno, también en el sitio hay un cuerpo que está ahí, que está viviendo el asunto, ¿verdad? Por ejemplo, ayer allá en la Marina, que muy amablemente se portaron las personas de este lugar y nos permitieron una sala de acceso, de reunión, etcétera, pues ahí estábamos los cuerpos que estábamos viendo el momento a momento de cuántas personas habían ingresado, cuántas estaban en Caldera ya, cuántas estaban en la Marina, cuántos cuerpos estaban, sí, ¿verdad? Como en ese momento de la acción. Pero por supuesto que está desde Casa Presidencial el COE, que ya son, digamos, las instituciones que dirigen, y los cuerpos de rescate que dirigen la actividad que se está llevando. Es circular el asunto, ¿verdad? Es el lugar de los hechos, los que están aquí en San José atendiendo, digamos, coordinando, etcétera, y bueno, nos retroalimentamos, no hay manera de separar esto. ¿De qué depende? Que se dé una acción tan rápida en estos momentos, que se pueda coordinar de una buena forma. Yo creo que aquí hay 2 lecciones aprendidas. Una es que efectivamente la gente solidariamente o preocupada por los demás nos llaman y dan una alerta, y los cuerpos de rescate inmediatamente atienden esto, ¿verdad? Yo creo que esa es. Y la otra
que no es una lección aprendida, sino un orgullo para este país. Yo creo que somos gente muy solidaria. Y eso lo hemos visto en el incendio recientemente que se dio, lo vemos cuando hay desastres naturales. Costa Rica funciona en un solo puño cuando hay una emergencia, creo yo. Y bueno, ayer quedó claro, o sea, no hubo que obligar a nadie, la gente puso sus yates, puso sus embarcaciones, puso un helicóptero, la Marina con mucho gusto nos permitió estar ahí, y los cuerpos de rescate, bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública, o sea, aquí efectivamente hay una gran solidaridad de la gente para atender este tipo de emergencias. Le pregunta a Marco Vinicio, que es un tuitero que nos está escuchando, si ya se pudo reemplazar el helicóptero nuevo que se había precipitado en las montañas de Talamanca en las pasadas elecciones. Yo le soy sincero, yo personalmente no me acuerdo del dato, no era nuevo. Era viejo. Aquí es serio que está con nosotros, asesor de prensa, era un helicóptero viejo, así es que Marco Vinicio, igual te debemos el dato específico más adelante. Que puede llamarme a mi teléfono y yo con mucho gusto le doy el dato. Pero no va el celular al aire, María. A la oficina de prensa. Ahí ahora nosotros le damos el detalle. De hecho ahí está tuiteando la cuenta de seguridad, pueden tal vez responderle desde el Twitter. Cuando llegan, la solidaridad tiene toda la razón, doña María. Lo que pasa es que llegan las primeras lanchas rápidas a las que no les caben 100 personas, claramente, ¿verdad? Digamos que se da la coyuntura bendita de que hay barcos grandes comerciales cerca, entonces suben a la gente a los barcos comerciales. Pero yo quiero aclarar en ese sentido, efectivamente hay un barco comercial cerca, sí, pero rescata 40 personas. Okay. Las 66 restantes se rescatan en pequeñas embarcaciones, que las suben después a otras más grandes, ¿verdad? Sí, sí. Pero 40 son rescatados, solo 40 son rescatados por el barco mercante. Por supuesto que eso fue un montón de claro, chiquititos. Pero 66 fueron rescatados por embarcaciones más pequeñas. A mí me interesa reconstruir. Y trasladadas a la Marina, ¿verdad? Sí, yo sé que a veces entramos en mucho detalle, pero es que en los detalles están las grandes hazañas del rescate de ayer. Ayer nos decían los sobrevivientes que fue tan rápido el hundimiento que no todos les dio chance de ponerse chaleco salvavidas. Porque hasta lo que sabemos en ese instante, la embarcación iba con barcos, con aros salvavidas, con chalecos, con todo. Pero no a todos les dio chance de ponérselo. Ajá. De hecho, en las tomas de Repetel que veíamos el día de ayer, había gente agarrada de una refri que estaba flotando. Bueno, entonces supongo que cuando llegan las lanchas, de ahí empiezan a tirarle chalecos, además a la gente, pero eso significa que las lanchas tenían que tener chalecos. Se da esta situación del barco que dichosamente rescata a 40 personas, y entonces aquí es donde yo le quería preguntar, rescatan a las 40, quedan 65, 66. Más o menos 66. ¿Cómo se da más o menos ese proceso? Llevan chalecos, empiezan a tirarles, empiezan a montar gente a barcos pequeños mientras se desplaza una embarcación más grande hacia el sitio del accidente, doña María. Bueno, mire, yo le reitero que todavía esa parte no está siendo evaluada, ¿verdad? Para nosotros hasta ayer tarde lo importante era la búsqueda, el rescate y la recuperación de las personas, ¿verdad? Esa evaluación apenas está por darse, probablemente será mañana o el lunes con los cuerpos que participaron, pero sí es cierto que las lanchas pequeñas que estaban ahí fueron las que rescataron a 66 personas y la trasladaron a embarcaciones más grandes, ¿verdad? Sí, yo desconozco el detalle de cómo fue esto. Lo que sí es cierto y lo que sí hemos insistido y vamos a seguir insistiendo es que efectivamente hay que buscar los mecanismos para que las embarcaciones que se dedican a este tipo de actividades o que están en el mar atiendan los protocolos establecidos, sí, ¿verdad? Efectivamente, todo parece indicar que el catamarán tenía los permisos al día, que había sido recientemente evaluada por la Capitanía de Puerto, que tenía el permiso de zarpar, etcétera, etcétera, como que tenía todo estaba al día en todo lo que debía cumplir.
Pero efectivamente, y está claro por las tomas que, como usted dice, han dado los medios, que no toda la gente llevaba el chaleco puesto, sí, ¿verdad? Entonces, esa es de las cosas que vamos a corregir y a tratar de exigir hasta donde la normativa no lo permita, para que toda la gente que sale en una embarcación lleve los chalecos que debe, los chalecos puestos, no que estén ahí, ¿verdad? Sí, sino que lleven los chalecos puestos. Sí, porque aquí ninguno somos expertos en los protocolos de las embarcaciones. Sí, así es. ¿Verdad? Porque es muy complicado, inclusive para nosotros. Ayer cuando empezamos a transmitir, nos decía, había que llevar los chalecos. Bueno, tenemos que buscar en internet la normativa, a ver si sí o si no. Que por cierto, la saluda Max Loría a través de Twitter, que dice un saludo, doña María, excelente trabajo realizado. Entonces, bueno, sí, no sabemos. En otros países la gente tiene que andarlos, no solo están a disposición en los ferries, y no sé si me corrige alguien más que haya andado en ferry aquí en Costa Rica, pero los chalecos están puestos, guardados. Uno tiene que accesar si es una emergencia, pero bueno, valga la pena la oportunidad para revisar esos temas, Isela. Sí, es muy importante. A veces no es solo la cuestión de permisos, que es algo muy importante, sí, pero en cuestión de 5 minutos, que era lo que en medio de toda la confusión comentaban o relataban los mismos turistas que lograron salvarse ante las preguntas de la prensa, era eso, que ellos en ningún momento vieron ni fuego, lo único que se percataron era que ya el barco se estaba hundiendo y en cuestión de 5 minutos estaban todos a la deriva. Precisamente eso me da pie para hacerle la pregunta, en estas circunstancias, ¿cuál es la capacidad de respuesta que tiene el servicio de seguridad para atender todo este tipo de emergencias? Bueno, nosotros contamos con embarcaciones que nos permiten atender este tipo de emergencias. Lo que sí hay que tener claro es que no necesariamente o no siempre será posible estar cercano al lugar del acontecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, ayer teníamos las embarcaciones en Punta Arenas, ¿verdad? Hay un tiempo determinado para llegar al lugar. Por eso es que el protocolo internacional establece que hay que llamar a las embarcaciones que están cercanas para que ayuden al rescate, ¿verdad? O sea, aquí hay un tiempo, aquí hay una cosa que es inevitable, que es el tiempo que dura una embarcación desde donde está anclada hasta el lugar de los hechos, ¿verdad? Porque aunque las embarcaciones del servicio guardacostas estén, no sé, en alta mar o cercano a las playas, etcétera, no siempre vamos a poder estar en el lugar donde el hecho se está dando, ¿verdad? O sea, imagínense que hubiera un operativo de narcotráfico lejos de ahí, hubieran tenido que mover las lanchas. Entiendo que la revisión se va a hacer mañana o el lunes, creo que es más probable que se haga el lunes, doña María. Y entonces entiendo que haya detalles pues que no han revisado hasta este instante, pero se sabe si el barco hizo alguna llamada de emergencia. Supongo que tendría que ser al Servicio Nacional de Guardacostas. Mire, ese detalle lo desconozco, no sé si el capitán habrá tenido posibilidades. He leído en un medio de comunicación que uno de los que iban ahí llamó, pero yo no sé si entró alguna llamada al 911, la verdad no sé. No, uno de los sobrevivientes nos dijo que él llamó desde el celular y le dijo al amigo, me estoy hundiendo, y el amigo llamó al 911. Exacto. La duda que tenía, que bueno, la aclararemos el lunes sin problema, es si el barco hizo el Mayday, que es la avisar al guardacostas que tiene una emergencia, pero bueno, todos los testigos han señalado que fue una situación muy rápida, ¿verdad? Como para alertar, pero bueno, la importancia de la normativa está clara. Ayer tuvimos la dicha de que ahí habían embarcaciones cercas en una operación, porque estaba 6 millas náuticas en kilómetros lineales, son como 11 kilómetros más o menos en línea recta. Pero por ejemplo las operaciones de narcotráfico son mucho más lejanas. Eso significa que las embarcaciones podrían durar horas en llegar a uno de estos sitios. Y hasta 10 horas nos recuerda, Sergio. Sí. Y la otro asunto es el asunto del viento, ¿verdad? Yo quiero decir en eso que el servicio de guardacostas tiene el deber de informar, ¿verdad? Y de avisar que en tales o cuales lugares el viento no permitiría que la embarcación salga, ¿verdad?
Sin embargo, hasta donde hemos entendido, el capitán de la embarcación puede decidir si se va o no, ¿verdad? En este caso, el guardacostas había dicho en algunas playas que no era precisamente aquí, sino Flamingo, y en otros lugares que no habían condiciones de tiempo por el viento para echarse a la mar, ¿verdad? Y los medios de comunicación habían hablado sobre esto, pero bueno, no sabemos en realidad cuál es la causa de esta emergencia hasta que las autoridades competentes hagan la investigación y el resultado final. Claro, y es muy interesante porque ayer yo vi a algunos colegas, de hecho en la conferencia de prensa en Casa Presidencial, preguntando una y otra vez quién autoriza, dónde se autoriza, quién emite, y hay como una gran variedad de responsabilidades, porque el Instituto Meteorológico Nacional toca el tema de los vientos, pero la marea le toca al Instituto de Oceanografía. Entonces, el capitán es finalmente el que tiene la responsabilidad de si sí o si no. Pero imagínese que usted ya ha salido un par de horas antes y de un momento a otro, se vengan ráfagas de viento impresionantes, esto todavía genera. Nos pregunta Marco Vinicio si hay planes, doña María, para fortalecer los equipos de agua y aire que actualmente tiene el Ministerio de Seguridad, como poco a poco lo han hecho con los de tierra. Bueno, efectivamente, después de este análisis que se va a hacer, tendríamos que vernos en la obligación, el deber y la necesidad de reforzar lo que sea necesario reforzar, en mira siempre de salvaguardar la vida de las personas. En ese instante, ¿cómo andan? Bueno, vamos a una pausa comercial primero y después venimos a ver cómo andan los equipos de salvamento que tiene el Ministerio de Seguridad Pública, porque recordemos que el Ministerio de Seguridad Pública agrupa a un montón de instituciones, de cuerpos un poco más pequeños. La Fuerza Pública es el más grande de ellos, sin duda, pero está el Servicio Nacional de Guardacostas y el Servicio de Vigilancia Aérea, que ayer los dos tuvieron una participación protagónica y vamos a ver, el Ministerio de Seguridad ha sido tremendamente bien visto durante los últimos meses y ayer creo que se anotan otro un operativo exitoso. 2:39, vamos a la pausa, regresamos con matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Con 42 de la tarde estamos en Matices, este programa de análisis. Hoy no puede hacer el análisis de otra cosa que no fuera lo que pasó ayer en el Pacífico Central de nuestro país, donde se vuelca una embarcación con 109 personas a 6 millas náuticas de Punta Leona, y se fallecen 3 personas lamentablemente, pero se da una exitosísima rescate de 106 personas que estaban ahí en el mar. Isabel. Sí, muy importante. En realidad, si se ve o se analiza todo lo que se dio ayer, porque ya la ministra resaltó lo lamentable de que fueran 3 turistas quienes hayan muerto, pero se dio mucha efectividad si tomamos en cuenta que eran 109 personas, como ustedes lo están resaltando. Y siempre este tipo de cosas hace ver o hace sentar análisis sobre cuáles son las fortalezas y las debilidades. Yo sé que es muy precipitado decirles en este momento, pero ¿cuáles serían las que ustedes ven? Bueno, yo creo que, insisto, tal vez la principal fortaleza que encontramos en la acción que se llevó a cabo ayer es la solidaridad con la que contamos y la capacidad de respuesta con la que contamos y en la que confluyen no solo las instituciones del Estado, sino también la sociedad civil, la empresa privada, los cuerpos de rescate, que tenemos digamos, la capacidad de responder a esa labor y que lo hacemos sin que nadie quiera estar diciendo yo aquí mando, no, ¿verdad? No, nos organizamos, fue una respuesta organizada, solidaria, responsable. Y tal vez las debilidades que se encuentran es a lo mejor podríamos tener mejores equipos, a lo mejor podríamos tener más equipo, pero bueno,
esa es parte de la evaluación que está pendiente y que a lo mejor es cosas de las que podamos concluir. También es importante, como lección aprendida, revisar los protocolos, y exigir lo que se haya que exigir, ¿verdad? Y cambiar lo que haya que cambiar en cuanto a los protocolos, todo en aras de salvar vidas y de correr el menor de los riesgos, porque son vidas las que están de por medio, pero además porque nosotros tenemos como una industria importante sin chimeneas el turismo, ¿verdad? Aquí hay un detalle muy importante, porque ya se ha hablado de que de hecho la embarcación estaba al día con todos los permisos. No se sabe lo de los protocolos por esto de los chalecos, pero también cuál es la importancia de que la gente esté informada de qué hacer individualmente cada uno en este tipo de emergencias. Bueno, eso es parte de, creo yo, de la revisión que hay que hacer, si efectivamente vamos a exigir que, como en los aviones, sí, ¿verdad? Que al embarcarse, digamos, a la gente se le diga, bueno, esto es lo que usted tiene que hacer en una situación de emergencia, usted tiene que ponerse el chaleco, quiera o no, tiene que ponérselo, ¿verdad? Estas son de las cosas que yo creo que hay que revisar y que, bueno, efectivamente vamos a revisar para a partir de ahí establecer nuevos protocolos, revisar los que hay y obligar a lo que se pueda obligar de acuerdo a la normativa e incluso hacer propuestas de cambiar normas si es que eso fuera necesario. Sí, yo me imagino que debe ser bastante aburrido para la gente que viaja constantemente escuchar en cada avión eso. Yo pues no lo hago constantemente, así que no me resulta aburrido y le pongo bastante atención, pero uno entiende en estas situaciones por qué es que pasa eso. Tiene razón doña María, la azafata y los sobrecargos que le cuentan a uno, o cuando le dicen abroches el cinturón, pasan revisándose y es abroches el cinturón, digamos, no es si quiere, no tiene que tener el cinturón abrochado, están los chalecos a mano, el capitán el respaldar del asiento, la mesita del frente, bueno, un montón de cosas, inclusive donde están las salidas, ¿verdad? De los aviones. Usted decía, bueno, a la hora de analizar las cosas podríamos ver si hace falta equipos, si hace falta algún elemento técnico o tecnológico. A primera vista, usted ayer que estuvo allá y que tenía que comunicarse por radio, ¿hay algo que le salte a la vista? No sé, por ejemplo, la cobertura, se me ocurre, de las radios de comunicación en nuestro mar, o tener a mano los combustibles para las lanchas. ¿Hay algo que le salte como que usted diga, esto urge después de lo que pasó ayer, que dicha que salió bien, pero esto urge? Bueno, no, en este momento no, ¿verdad? Es probable que después de la evaluación, sí, ¿verdad? Que surjan, pero en este momento no tengo claro, eso habría que verlo ya con más calma, ¿verdad? Y con todos los cuerpos de rescate, pero en este momento no, ¿verdad? Hay una cosa, por ejemplo, que a lo mejor no es necesaria, pero que la notaba alguna gente ayer después de que ya todo pasó. El barco, el catamarán, está a 150 metros de profundidad, ¿verdad? Si digamos, no hubiéramos podido tener la certeza de que ya las 106 personas o las 109 personas estaban ubicadas y estas 4 hubieran seguido desaparecidas, existía la posibilidad de que estuvieran en el catamarán, y los buzos que tenemos en este país y que los tiene bomberos y creo que Cruz Roja no bajan más allá de 30 metros. Sí, bueno, ¿verdad? Ahí hay un elemento que tal vez no urgió ayer, pero que uno se pone a pensar, bueno. Ese es un asunto, digamos, en la línea de lo que usted está señalando, que podría darse, ¿verdad? Si hubiera sido necesario, pues habría que recurrir a policías amigas, a países amigos, ¿verdad? Claro, pero el tiempo sería precioso, el tiempo perdido. Claro. Es que claro. Imagínese, digamos, no es el caso de ayer, claramente, pero que ocurra un siniestro al propio en alta mar y que mañana la policía judicial tenga que ir a decomisar el barco. Es imposible hacerlo, así literalmente imposible para las autoridades. Habría que pedirle, no sé, se me ocurre los más cercanos, México o Colombia, habría que ir a pedir que nos ayudaran, y quién sabe si están en la capacidad
de sacar algo de ahí, pero bueno, el tema de los buzos es muy interesante. Dice Marco Vinicio, la cobertura celular, porque ayer cuando estábamos en vivo la llamamos a usted y se cortó. Tal vez sí, bueno, ya son los temas de seguridad pública, le queda cerca. Dice Martín Cruz, yo hace un tiempo hice un tour en Isla Tortuga y sí nos explicaron el uso de los chalecos y otra info en inglés y en español que dicha. Creo que la revisión a la que se refiere doña María tiene que ver con que eso sea normativa siempre, claro. Digamos, no que a la empresa. Es obligación. ¿Sabe qué me llama la atención a mí? Usted dice, al inicio, la empresa no nos daba la lista formal, digamos, de estas son las personas. Tal vez sea una de las cosas que falten. Que bueno, eso porque efectivamente, y hay que decir aquí, la empresa nos dio un listado, ¿verdad? No la empresa, sino quienes chequearon la entrada al catamarán. Lo que pasa es que, por ejemplo, decía un grupo de 11 personas, pero no teníamos los nombres de esas personas, ni de qué hotel, en qué hotel estaban registrados, ¿verdad? O 5 personas, entonces teníamos el total, pero no teníamos cuáles eran los nombres y eso. La empresa se dio a la tarea de ir hotel por hotel, ¿verdad? Y bueno, entonces allá a la altura de las 2, 3 de la tarde, ahí sí ya teníamos el listado completo y entonces fue cuando pudimos decir, no, ya no falta nadie, ¿verdad? Claro, pero se tuvo que hacer este esfuerzo de la empresa, que yo les voy a decir con toda transparencia. Noticia Monumental ayer llamó a una de las representantes que encontramos de la empresa. La señora dos veces nos recibió la llamada. La primera vez estaba tremendamente afectada y si hay algo que nos caracteriza a Noticias Monumental es el derecho, es el respeto por la dignidad de las personas. No era el momento claramente para hablar con la señora, así es que bueno, conversamos con ella, nos dijo que está muy afectada y colgamos. Más tarde la llamamos y estaba ocupada, ya ahí no estaba tan afectada, pero estaba ocupada con estas labores. Pero bueno, la lista se hace porque la empresa, preocupadísima además, tiene que ir de hotel en hotel, claro, y de nombre por nombre. Ojalá lleguemos al punto y esto sea uno de los elementos de que exista un registro, que ojalá no esté en el mismo barco, por supuesto, de la gente que viaja, claro, en estas embarcaciones. Aquí sí tiene que haber, además de la normativa, una disposición de las empresas turísticas, ¿verdad? Y de la empresa privada en general a colaborar en este sentido. De que efectivamente se sea más riguroso en los listados de la gente que sube a las embarcaciones. Claro. Eso sí es muy importante, porque hasta que nosotros no tuviéramos la lista definitiva no sabíamos si todavía, incluso en un momento se pensó que habían 2 chalecos ahí flotando y entonces, bueno, estas son las 2 personas que hacen falta, y en ese momento ya estaban todas las 109 personas identificadas. Sí. De hecho, sí, la cosa es que no dependamos de la actitud del azar, digamos. Sí, de que la empresa haya sido responsable, porque por ejemplo Stuart Marín, que nos está escuchando, dice, yo viajé en esa embarcación, porque hay que recordar, no solo esa viaja a Isla Tortuga, hay un montón que viajan a Isla Tortuga. Entonces dice, yo viajé en esa embarcación y recuerdo que no recibimos mucha indicación de los temas de seguridad. Bueno, puede ser que a la que fue Stuart no, y a la que fue Martín sí. Entonces, bueno, que no dependamos de esa actitud y buena fe de las empresas. Dice Adolfo, que nos está escuchando, también tendríamos que hacer listas de los autobuses que viajan a otros países y así. Bueno, pero es que cuando hay un accidente de tránsito, por ejemplo, las personas que van en el autobús portan su identificación. Es que en el mar ahí sale volando el celular y la cédula y todo, absolutamente. De hecho, yo vi a alguna gente que se puso el nombre en el chaleco, como un detalle, el nombre digamos, escrito a mano con lapicero, con pilot en el chaleco, para intentar ser identificada. Sí, aquí hay otra situación muy importante, bueno, de la que yo siento mucha seguridad, mucha curiosidad más bien. Se activa un protocolo cuando ya está la emergencia, se rescatan a la gente, después en ese momento se sigue otro protocolo diferente o se mantiene el mismo. Ya una vez que ya están todas las personas rescatadas. Efectivamente, o sea, una vez que tenemos certeza, ¿verdad?, de las personas, no de que tenemos el número total de las personas rescatadas con las que han salido a la mar, ¿verdad?, se han hecho a la mar, ahí inmediatamente ya termina la búsqueda y el rescate de las personas, ¿verdad? Por eso, pero no antes.
no antes, porque siempre existe la posibilidad de que haya uno más. Por eso el operativo se levantó hasta que tuvimos la lista final y el conteo de las personas que ya estaban identificadas. Sí, porque la prioridad ahí es salvar a quien sea. Exacto. Sí, Adolfo, que le dije lo de los autobuses, dice, bueno, igual en los autobuses pueden quedar calcinados, accidentes, ¿no? Gracias, Adolfo, que siempre está atento. A mí me encantan las opiniones de Adolfo, que siempre está atento, comentando con nosotros a través de el Twitter. Vamos a ir a una nueva pausa comercial, regresamos para hablar de la situación actual, ahora sí, de los equipos de salvamento del Ministerio de Seguridad Pública. Nada más contarles, porque les estamos informando de un elemento más, estamos reproduciendo lo que estamos diciendo en Twitter, pero hay una conferencia de prensa sobre CELAC que se está realizando en este instante en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Les contamos lo que les estamos informando a través de redes. Está prevista para que participen 33 jefes de Estado, 5 delegaciones de organismos internacionales, van a participar ahí en CELAC. Además, vamos a ver, van a requerir el gobierno 226 vehículos, imagínense, para transportar delegaciones de CELAC. El presupuesto para el CELAC hasta este instante son 4,3 millones de dólares. 4 millones de dólares. La cumbre se realizará en Pedregal, en Belén. Ahí es donde van a estar los presidentes de CELAC. Yo no recuerdo que vengan tantos jefes de Estado. Hubo una cumbre en la administración Arias Sánchez, donde vino una enorme cantidad de presidentes, porque don Oscar venía de ser Premio Nobel de la Paz y vinieron un montón. Hubo otra en 2005, el 20 de noviembre, el día que se dio el terremoto de Quepos, pero esta es la más grande, que ha ocurrido, 33 jefes de Estado, 4,3 millones de dólares, entre los que ya confirmaron. Está el presidente Correa de Ecuador, tiene una característica. El presidente Correa es quien va a recibir la presidencia pro tempore de CELAC, que es Ecuador. Entonces, bueno, va a tener que venir el presidente Correa, porque a él se le entrega el presidente Solís. Cristina Fernández ha confirmado ya, y estamos a la espera de todo el resto de confirmaciones. Costa Rica sin será duda un despliegue interesantísimo el que vas a hacer, que también implica, por cierto, seguridad Fuerza pública, por supuesto, en gran magnitud, por los invitados que vienen y la cantidad de delegaciones que van a estar en este país. Vieras que un día de estos estaba viendo un programa de un canal de cable, casi me voy con la marca, de un canal de cable sobre la seguridad presidencial en Estados Unidos. Sí. Bill Clinton fue a Asia en una ocasión, y resulta que en medio recorrido le desviaron la vía para no pasar sobre un puente. Y un día de esos que estaba aquí la NAME, Guillermo Loría, nos contaba cómo la ruta Interamericana Sur está pensada como ruta de seguridad porque no tiene ningún puente, digamos, siempre va sobre tierra. Y entonces me imagino el enorme trabajo, como pasó con la visita al presidente Obama, fue un despliegue que todos increíble. Los puentes, ¿se acuerda? Había oficiales 24 horas de todos los puentes. No, es una cosa impresionante, doña María. Efectivamente, esta es quizá la actividad diplomática más importante de los últimos años, ¿verdad? Por las características que ella tiene de la visita de presidentes de América Latina, ¿verdad? Y bueno, definitivamente para el Ministerio de Seguridad es un gran trabajo, porque tenemos que desplegar todos nuestros cuerpos, vigilancia aérea, fuerza pública, K9, ¿verdad? O sea, efectivamente y es durante una semana, entonces requiere de este ministerio un gran trabajo, efectivamente. Sí, que esperemos. Pero tenemos experiencia para claro que sí. Bueno, el despliegue, recuerdo cuando vino Barack Obama, fue increíble, una seguridad extrema que llevó no días sino meses también. Así es. Bueno, yo le voy a decir, doña María no estaba en el ministerio cuando vino el presidente Obama, pero Juan José Andrade era el director de la Fuerza Pública. Era el director de la Fuerza Pública, así es. Don Celso, que hoy es ministro, era el director de inteligencia. Sí, y era director de Inteligencia y Seguridad Nacional. Así es que bueno, ya ahí. Cuando vino Xi Jinping a Costa Rica, el presidente de China, fue igual. Eso fue un mes tremendamente. Diplomáticamente, en los últimos 2 años, este país ha estado presente. ¿Sí? Y ha tenido actividades muy importantes, y esta no es para menos, ¿verdad? Bueno, Enrique Peña Nieto vino también. Sí. 2:59, vamos a la pausa y regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes.
Matices. Ha querido. Los tonos de la actualidad. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. Tres con 2 minutos de la tarde, estamos en Matices, hoy compartiendo con doña María Fulmen Salazar, la viceministra de Seguridad Pública, que está hoy y desde la semana pasada como ministra en ejercicio y que le tocó enfrentar la situación de emergencia que ocurrió ayer en el catamarán en Punta Arenas. La pregunta en particular, ¿cómo está equipada la fuerza pública? Bueno, el Ministerio de Seguridad Pública, ¿cómo está equipado en cuanto a lanchas, helicópteros, avionetas, doña María? Bueno, de acuerdo a los datos que tenemos... Voy. Ahora sí. De acuerdo a los datos, tenemos 50 embarcaciones patrulleras, entre patrulleras grandes y lanchas rápidas, 3 helicópteros y 15 aeronaves. Algunos de ellos han sido rescatados en nuestra lucha contra el narcotráfico, decomisados y en esta lucha, y otros han sido adquiridos directamente por el propio ministerio. Son 15 aeronaves. 3 helicópteros son poquitos, ¿verdad? Digo, es mejor que 0, pero son poquitos. Pues sí, efectivamente, los recursos siempre son poquitos, ¿verdad? Por más que uno tenga, siempre son poquitos. En situaciones como la de ayer, realmente uno desea tener muchísimos, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco vamos teniendo más, digamos. Claro, además supongo que se usan, vamos a ver, yo he visto helicópteros en San José, ¿verdad? Pero ¿Por supongo las noches? Sí, por las noches, pero supongo que se usa muy inteligentemente en el sentido de vigilar zonas calientes. Claro. Digo, para que no tengan desplazamientos muy largos. Exacto. Bueno, nosotros lo utilizamos para, como usted muy bien señalaba, vigilar zonas calientes, para acompañar en ciertos operativos desde el aire, operativos que se hacen en tierra, ¿verdad? A veces también la lucha contra el narcotráfico, donde colabora vigilancia aérea con guardacostas. Y también en servicios humanitarios, cuando tenemos que trasladar gente de zonas de difícil acceso, como son nuestros indígenas de las zonas más altas, porque están enfermos, porque mujeres que van a dar a luz, etcétera. Nosotros también brindamos ese servicio. Ustedes recuerdan de una persona enferma que trajimos desde El Salvador, si mal no recuerdo, ¿verdad? Efectivamente, lo usamos en nuestro trabajo de seguridad que tenemos que brindar, pero también en servicios humanitarios. Usted decía, vuelan de noche, y discúlpeme la ignorancia, ¿los helicópteros de la fuerza pública pueden volar de noche, y las avionetas? Hay una avioneta, 2 avionetas que tienen... ¿2 de las 15? Sí, que tienen estos infrarrojos, o que están son los que andan adelante, unos faros. Exactamente, y ustedes los verán en las últimas noches, han estado acompañando a nuestro personal de tierra en el trabajo. Sí, bueno, qué interesante, porque de hecho hace unos años recuerdo que uno le avisaba al 911, bueno, no al 911, todavía no existía, le avisaba a las oficinas de la Guardia Civil en ese entonces que habían avionetas sobrevolando en la noche, porque en teoría nadie podía volar en la noche, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahora tienen las herramientas para salir y vigilar con visión nocturna inclusive. Este ministerio pienso que está teniendo una capacidad operativa cada vez más grande. Es un ministerio cuyo personal cada vez está mejor capacitado, es más profesional en su trabajo, y bueno, eso nos permite exhibir índices de delincuencia con el cual todavía nos podemos vanagloriar en el mundo, a pesar de que no tenemos un ejército, y que además estamos en una franja
territorial bastante conflictiva como es la centroamericana con el trasiego de drogas, ¿verdad? Entonces ya no salimos del tema, pero valga para mencionar eso, que aunque estamos ubicados en esta zona territorial donde hay un trasiego de drogas importante que viene de América del Sur y va hacia Estados Unidos y Europa, lo cierto es que todavía nosotros manejamos índices, tasas de homicidios, por ejemplo, por cada 100.000 habitantes, que todavía nos permite decir que somos un país tranquilo. Inclusive la preparación física de los oficiales, no tan atrás, digamos, hace unos 10, bueno, cuando usted era viceministra, uno no veía a todos los oficiales en buena condición física, ¿verdad? Ni siquiera los oficiales que más salían en medios de comunicación. Hoy tenemos la característica, por ejemplo, de Juan José Andrade, que tiene una fuerza física. También se han ampliado. ¿Sí? Ahora sí, los cursos de capacitación también se han ampliado. No solo se han ampliado, ¿verdad?, sino que son obligatorios. Hasta hace algunos años, el simple nombramiento de policía, uniforme y un arma de reglamento al cinto ya era suficiente para ser policía. Hoy no. Hoy tiene que hacer el curso básico policial, y eso hace que efectivamente tengamos una policía, como decía hace un ratito, cada vez más profesional. Y bueno, esto va a ser todavía mejor porque, como ustedes saben, en colaboración con el gobierno de la República Popular de China se está construyendo, en colaboración no, en realidad ellos nos están haciendo esa donación de una... Nosotros ponemos los policías y ellos ponen la academia. Y la capacitación, sí. Exacto. ¿Cómo se llama? Vamos a tener una academia, una infraestructura grande, bien equipada, y bueno, eso nos obliga también a tener una malla curricular acorde a las necesidades de seguridad del momento y la posibilidad de capacitar más policías, y también capacitar a policías de otros países, ¿verdad? Y otros cuerpos policiales de este país. Le decía lo de la condición física, de que uno ve, por ejemplo, a don Juan José Andrade, que está, digamos, en buena condición física, pero no solo a él, sino usted va por la avenida central y las parejas tienen buena condición física. Yo recuerdo que hace años se hacía mofa y uno decía, es que uno le roba a la policía la pistola al policía, sale corriendo y no lo alcanzan. Hoy sí lo alcanzan, y que lo alcanzan rápido, y además son valientes. A inicios de esta semana, ¿fue a inicios de esta semana? Sí, estaba Andrade con nosotros en la mañana en vivo, cuando se robaron los contenedores del predio en Moín, ¿verdad? Y entonces don Juan José nos está narrando en vivo y nos dice, sí, una patrulla se detiene frente al tráiler, para que el tráiler pare y lo impacte, digamos. La valentía que hay que tener como oficial para sentarse ahí, poner un pick-up frente a un tráiler para que le choque, no es cualquiera, doña María. Mire, yo le podría asegurar casi que sin temor a equivocarme que nuestros oficiales de policía son realmente funcionarios públicos muy abnegados. O sea, no es cualquier funcionario público el que trabaja 12 horas diarias sin que se le reconozcan, ¿verdad? Después de las 8 horas, que trabajan de verdad con una gran disciplina. Hay excepciones. Efectivamente hay excepciones, ¿verdad? Como en todo lado, pero lo cierto es que yo podría decir que la mayor cantidad de nuestros funcionarios policiales son gente abnegada, trabajadora, responsable, y además con un gran respeto a los derechos humanos y con una capacidad enorme de relacionarse con las comunidades, de relacionarse con la gente, identificarse. Yo voy a hablar de una imagen que vi en televisión un día de estos y que me llamó poderosamente la atención, y que es el primer momento que lo comento. A un señor que le mataron un hijo, no sé si fue en Guásimo, en Guapiles recientemente, y que el niño apareció debajo de unas hojas el señor está llorando, y a mí me llama poderosamente la atención donde el policía lo está sacando del área de la cinta amarilla y lo trae abrazado. A mí me conmovió. O sea, eso es una imagen que a lo mejor nadie le puso atención, pero yo sí, ¿verdad? Entonces yo dije, esa es nuestra policía. Sí.
Una policía civilista. Una policía civilista, pero solidaria, valiente, igual que su escudo. Valiente cuando tiene que serlo, pero solidaria cuando tiene que serlo también. Sí, y además se ha mejorado muchísimo la retribución económica. Me atrevo a decir, con todo respeto, no llega a ser justa para el esfuerzo que realizan, como este ejemplo de las horas, pero sí es mucho mejor que antes, María. Bueno, efectivamente, son mejor remunerados ahora. Las condiciones económicas nunca van a ser suficientes, sí, ¿verdad? Pero son mucho mejores condiciones económicas ahora, tienen más recursos en cuanto a patrullas, motos, radios de comunicación, todos tienen sus chalecos, ¿verdad? Los uniformes son de mejor calidad, las botas, etcétera, ¿verdad? Efectivamente están mejor equipados ahora que hace algunos años, eso es totalmente cierto, y eso redunda en una mejor labor y efectividad en su trabajo. Sí. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, no, en relación con los recursos, este año es muy particular para este gobierno y obviamente también para ustedes, porque ustedes iniciaron el año pasado, pero el año pasado estaban con un presupuesto que ya había sido establecido por la administración Laura Chinchilla, con un plan de desarrollo que era de la otra administración. Este año inician con un presupuesto cercano a los 237.000 millones, ¿verdad? Ajá. Que aumentó nada más un 4.8%, por ahí estaba leyendo en el informe de la Contraloría, pero es suficiente. Bueno, yo le podría decir que nunca es suficiente. Por ejemplo, todavía tenemos que mejorar las instalaciones, ¿verdad? Pero eso es muy caro, ¿verdad? El ministerio todavía tiene instalaciones que son de la Asociación de Desarrollo Comunal, que son de la municipalidad, que son de un grupo de vecinos que se organizaron para pagarle la instalación, etcétera, ¿verdad? Y en esas instalaciones el ministerio no puede hacer nada porque normativamente no le pertenece, entonces no puede pegar ni un clavo. Sí, no puede invertir ni un 5. No puede invertir ni un 5. Además tiene que pagar mucho dinero en alquileres, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto, una de las directrices del señor ministro, don Celso Gamboa, es que cada vez los policías estén en instalaciones mejores, no solo para que el policía se sienta bien, ¿verdad? O sea, no es lo mismo trabajar en un lugar donde usted tiene un buen espacio para moverse, un buen para comer, para dormir, para comer, etcétera, ¿verdad? Que en uno que está en malas condiciones, incluso algunos de nuestras instalaciones tienen orden de desahucio, ¿verdad? Por el Ministerio de Salud, pero efectivamente todavía hay mucho que andar en el tema de la infraestructura, en el tema de los recursos, pero estamos trabajando en esa dirección, pero bueno, eso, como dicen los españoles, eso es lo que hay, y con eso estamos tratando de brindar el mejor servicio a la comunidad costarricense. Pero sobre todo es interesante porque ustedes, por estrategia claramente, cuando son muy jóvenes, los policías se alejan de sus comunidades, porque, previendo de que en sus comunidades conocen a todo mundo, no sé, en mi casa, por ejemplo, un día estuve a una pareja de oficiales que venía de San Carlos, los dos, ajá, y los trajeron aquí, y aquí no conocen a nadie, y caminan, dan vuelta una y otra vez. Se ve que son muchachos preparados físicamente, pero además en capacidad. Hay que alimentarlos a todos, tienen que descansar en algún momento del día, no son máquinas, y pues nos estaba recordando Adolfo también en Marco Vinicio, ¿sí? Que sí, falta mejorar donde descansan y donde comen, efectivamente. Sí, efectivamente, o sea, esa es tal vez una de las debilidades que este ministerio aún tiene y uno de los retos que tiene, que es cambiar la infraestructura, pero estamos, buscando los medios para resolverlo, y bueno, hemos inaugurado una serie de delegaciones en el último año, ¿verdad? Y bueno, estamos en un convenio que tenemos con el BID, un préstamo, que tenemos con el BID y que nos ha permitido la construcción de 11 nuevas, nos está permitiendo la construcción de 11 nuevas delegaciones, ¿verdad? En fin, ese es uno de los retos que tenemos y estamos tratando de trabajar en ello. Sí, a mí, también iba a preguntar sobre la situación de los equipos de choque, doña María.
porque, bueno, todas las policías del mundo, depende de su característica, hay que recordar y nunca hay que olvidar que la fuerza pública es una policía preventiva, ¿verdad? No es la que le toque ir a investigar el delito, sino prevenir que pase algo, pero bueno, el OIJ tiene un equipo de choque, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional tiene un equipo de choque, la UEI, la fuerza pública siempre ha tenido un equipo de choque, va un equipamiento fuerte también, digamos, se ha mejorado las condiciones de los equipos de choque de seguridad pública. Efectivamente, hacemos un esfuerzo por mejorar los diferentes cuerpos policiales que están adscritos al Ministerio de Seguridad, la Policía de Control de Drogas, la Fuerza Pública, el Servicio de Vigilancia Aérea, el Guardacostas, efectivamente, la Policía Frontera, la Policía Turística, ¿verdad? O sea, realmente hacemos un esfuerzo por dotar a estas policías del mejor recurso para que brinden el mejor de los servicios a la ciudadanía. Sí, estaba revisando, de hecho me estaba costando llegar a la página, porque está en la última del Plan Nacional de Desarrollo, sobre las metas que se han planteado para este año, para este año no, para esta administración, porque les decía, le iba a preguntar dónde se imaginan ustedes al finalizar esta administración en cuanto a seguridad pública, doña María. Bueno, nosotros esperamos que efectivamente los índices de criminalidad de este país y las tasas de criminalidad bajen. Esperamos que este país sea y siga siendo un país seguro, donde tanto los extranjeros como los nacionales que estamos aquí sintamos que podemos caminar libremente por las calles. Creemos y esperamos que nuestra policía sea cada vez mejor, cada vez más capacitada, y que tengamos y podamos estrechar cada vez más nuestra relación con la comunidad, podamos brindar un servicio a los jóvenes, podamos trabajar en prevención de drogas, en prevención de la violencia con los jóvenes, y bueno, estamos dispuestos a trabajar en los lugares, digamos, más conflictivos, desamparados, pavas, etcétera, con la idea de que podamos disminuir la violencia que en estos lugares se está presentando. De hecho, la meta en particular es muy ambiciosa, el objetivo sectorial que plantea seguridad pública en el Plan Nacional de Desarrollo es disminuir hasta 7 los homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es una meta enorme, porque cuando lo plantearon estaban 8.5 por cada 100.000, significa bajar 0.5 cada año, claro, en ese Plan Nacional de Desarrollo. Claro, hay que decir que efectivamente este plan y estas metas fueron planteados sectorialmente. Eso significa que no solo está el Ministerio de Seguridad trabajando en eso, que hay otras instituciones con las cuales coordinamos y trabajamos y nos planteamos estas metas. ¿Cuán difícil es mantener esta tasa de homicidios que hace al menos 4 o 5 años sobrepasaba el 10% de homicidios? Aquí hay que recordar que para la Organización Mundial de la Salud... Sí, 10% demasiado. Sí, bueno. Para la Organización Mundial de la Salud, cuando un país está en más de 10 por cada 100.000 habitantes, está en emergencia. Aquí hay que tomar en cuenta, en epidemia, aquí hay que tomar en cuenta la región centroamericana, que es una de las más peligrosas, que ya se ha enfatizado mucho, y que de hecho hace algunos días la organización Save the Children decía que es más fácil en algunos países como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, que un niño muera asesinado que por otra causa. ¿Cómo se tiene que manejar esto en este contexto? Es diferente a lo de Costa Rica, pero estamos dentro de la misma región. Exacto, es importante eso que usted anota, porque efectivamente, y como decíamos hace un rato, nuestro país está inmerso en una franja, ¿verdad?, donde hay un trasiego de drogas que viene de América del Sur y va para Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Y hasta hace algunos años se alimentaba de combustible a las lanchas que iban, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y se le pagaba con dinero a las personas que colaboraban. Hoy se le paga con droga y la droga se queda aquí. Y entonces vemos fenómenos como los que han sucedido lamentablemente en los últimos meses, de que usted saca a una de las personas que estaba metida en el crimen organizado y entonces de pronto hay toda una redistribución de mercados y de territorios, etcétera, y eso redunda en estos crímenes que se han cometido. Efectivamente, esa tarea no es fácil, es una tarea que requiere de una enorme coordinación de los diferentes cuerpos de policía, de la policía preventiva, de la policía de investigación, de la policía
represiva y el Poder Judicial. O sea, esta es una cadena que no puede ningún eslabón deslindarse, que tiene que estar de la mano para poder sacar la tarea adelante, pero es posible, ya este país ha demostrado que es posible, ¿verdad? Yo quiero insistir en que efectivamente nuestros vecinos exhiben tasas de criminalidad por cada 100,000 habitantes muy altas, incluso de las más altas del mundo, ¿verdad? Y sin embargo nosotros podemos todavía hablar de 8 y 9%, 9 por cada 100,000 habitantes, pero efectivamente tenemos que sumar esfuerzos y trabajar en esta cadena, en esta coordinación y también en lo que le corresponde a cada una de las policías, de las funciones de las policías. Hablando de esas funciones de los policías, la situación que se dio en México hace poco con la gente de Iguala puso en evidencia los riesgos que sufrió México por las policías municipales. Sé que en gobiernos anteriores México había alertado a Costa Rica, mucho ojo con las policías municipales. Colombia, que no tiene policías municipales, ha alertado, y recuerdo que lo hacía el general Naranjo antes, el director nacional de la policía colombiana anteriormente, decía: tengan cuidado con las policías municipales, porque toda la fuerza pública le brinda obediencia a usted hoy como ministra en ejercicio, pero las policías locales tienen 81 jefes, doña María, ¿les preocupa? Digo, yo no le quiero poner a pelear con alcaldes, debe haber municipalidades muy buenas. Pero, sí, mire, ese asunto de las policías municipales es un asunto que hay que ver con cuidado. Efectivamente, hoy por hoy no todas las municipalidades de este país tienen policías municipales, son algunas, ¿verdad? Sin embargo, tenemos una excelente relación de trabajo y comunicación en el trabajo, ¿verdad? Estas policías no actúan por la libre, siempre que van a hacer operativos, lo hacemos en conjunto y siempre quien dirige es fuerza pública, porque así normativamente está establecido. Además, estos tienen funciones muy limitadas de acuerdo a la normativa vigente, ¿verdad? Estos son cuerpos de auxilio a la policía administrativa, así es que para nosotros muy bien que existan, porque nos podemos coordinar y colaborar en algunas actividades, pero está clarísimo que quien dirige la función de cuidar las fronteras, el territorio y la ciudadanía es la fuerza pública, y las policías municipales tienen funciones muy claramente establecidas. Claro. Y así además refrendadas por la Sala Constitucional. Sí, y aquí digamos la preocupación básica no viene en la reglamentación, que está clara, ni siquiera la jurisprudencia, porque ha sido clara la Sala Constitucional, pero en el día a día, digamos, el día a día es el que a uno le llena de preocupación, no de lo que está pasando, porque no está pasando en Costa Rica, sino de los riesgos a los que nos enfrentamos a futuro. Un ejemplo, alguien vendiendo droga en un lugar, no tiene que ser una municipalidad, llegó ante la policía municipal, llega después la fuerza pública, creo que pasó en una ocasión, y el sospechoso no le encontramos nada. Bueno, esas son las pequeñas variantes donde debería estar la fuerza pública. Sí, es importante revisar la normativa, ¿verdad? El Ministerio de Seguridad ha planteado reformas a la ley orgánica del Ministerio de Seguridad, reformas a la ley de armas y explosivos, reformas a la policía privada, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que hay en la corriente legislativa una serie de proyectos que tienen que ver con este tipo de temas que estamos tratando, y sí es importante revisar esta normativa y revisar los proyectos de ley, porque a lo mejor sea necesario hacer algunos cambios. No, María, muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias a ustedes. Yo no quiero terminar esto sin agradecerle a Max su delicadeza de saludarme por este medio. Max sabe cuánto lo estimo, y el trabajo que hemos hecho, y a lo mejor podemos seguir haciendo juntos, y muy agradecerles a ustedes por este rato tan ameno y agradable que he pasado con ustedes. Gracias, doña María. Igualmente a don Max Loría, ex viceministro, que es un fiebre porque se llama liguista en Twitter. Don Max, 3:26. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos a las 7 de la noche hoy en la tercera emisión de Noticia Monumental. Feliz tarde.